Hermanos y amigos, bienvenidos a una nueva audición de este subprograma, esperando como siempre ser de edificación para sus vidas. Nuestro tema para hoy, preparándonos para la batalla. En Efesios capítulo 6, versículos desde el 10 hasta el 18, se nos habla de esta batalla espiritual. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espiritual de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sé que los términos batalla o guerra no son agradables para la mayoría de creyentes, pero hay un pensamiento que dice: si quieres paz, prepárate para la guerra. Eso decían los militares en el ejército. Pero lo cierto es que no hay victoria sin batalla. No hay éxito sin esfuerzo, sin lucha. Muchos argumentan que como Jesús hizo todo, no tenemos que luchar. Pero lo que enseña la Biblia es otra cosa. La Biblia habla de batalla, habla de una lucha espiritual. Nos guste o no, hay una batalla que nosotros tenemos que librar. Quiero tocar tres aspectos de la batalla. Primero, la realidad de esta, es decir, la realidad de la batalla en sí. Los versículos 11 y 12 habla que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Hay una batalla. También habla de estar firmes contra las acechanzas. Ese término acechanzas en griego es estrategias del enemigo, contra las estrategias del diablo. Ahora, ¿cómo resistir si nosotros no estamos preparados? ¿Cómo hacerle frente a las estrategias del enemigo si nosotros no estamos listos, si nosotros no estamos preparados? Durante los tiempos bíblicos, el pueblo de Dios estaba acostumbrado a la guerra, cosa muy distinta en el día de hoy. La palabra hebrea para guerra aparece más de 300 veces en el Antiguo Testamento. Los israelitas estaban acostumbrados, el pueblo de Dios estaba acostumbrado a la guerra. Ahora, el asunto es que nosotros no libramos una guerra similar a la que ellos estaban librando. Pero lo cierto es que siempre tenemos una batalla. Y si usted ignora la realidad de la guerra, no estará preparado para enfrentarla. Usted será víctima y contará dentro de las estadísticas de los caídos en batalla. Así de que es interesante el asunto de prepararse. Ahora, si usted sabe que está en guerra, su estilo de vida no será descuidado, sino que caminará alerta en todo momento. Así de que hay una realidad. La realidad es que tenemos todos los días una batalla. Tenemos que enfrentar la batalla contra las tinieblas. Ahora, pasemos en segundo término, o el segundo aspecto que quiero tratar sobre la guerra, y es la naturaleza de esta batalla.
Le hablé primero de la realidad. Hay una realidad. No tenemos lucha, dice el apóstol, contra sangre, sino contra. Y luego ese de estar firmes contra las acechanzas o estrategias del enemigo. Eso nos habla de una realidad que no debemos ignorar para que no nos vaya a agarrar desapercibidos. Ahora hablamos de la naturaleza de esta batalla. El versículo 12 dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha, a diferencia del pueblo de Israel, es de naturaleza espiritual. Debido a ello, no es percibida por el ojo natural. Esto es algo que nosotros debemos de estar claros de que la batalla que nosotros libramos no es una batalla contra la carne y contra la sangre, cosa que normalmente es lo que nosotros tratamos de hacer, tratar de pelear en la carne, tratar de pelear las batallas espirituales con armas carnales. Aunque nuestros enemigos no son humanos, sin embargo, Satanás constantemente usa a los seres humanos para llevar a cabo su obra de maldad. Y aquí es donde entra el problema, porque lo que nosotros vemos son a las personas que nos están atacando, a las personas que nos están difamando, las personas que nos están hiriendo, las personas que nos están haciendo daño, y creemos que solamente son ellas, pero detrás de ellas hay una estrategia del enemigo para tratar de derribarnos, para tratar de destruirnos. Y si nosotros fallamos en percibir la naturaleza espiritual de nuestra batalla, estaremos luchando contra el aire, tirando golpes a lo loco y sin dar en el blanco. Eso es lo que sucederá si nosotros no entendemos la naturaleza de la batalla. Esta batalla que nosotros luchamos continuamente es de carácter espiritual. Eso es lo que usted debe tener presente. Probablemente hayan personas en su entorno que estén tratando de hacerle la vida difícil. Puede ser un jefe, un esposo, una esposa, un hijo, un compañero de trabajo, un hermano en Cristo, incluso un vecino o alguien por ahí que está tratando de hacerle la vida difícil. Y si usted solamente está enfrentando esa batalla a nivel natural, usted estará fallando en poder dar en el blanco. Está tirando golpes a lo loco, está tirando golpes a la aventura y nunca podrá acertar ninguno. Comienza a entender que hay una batalla, pero que la naturaleza de la batalla es de carácter espiritual. Es cierto que lo que nosotros vemos es el mundo material, el mundo físico, el mundo que se percibe por los sentidos. Y cuando nosotros solamente percibimos esto, tratamos de actuar de manera natural y contrarrestar las cosas que vivimos con argumentos o con armas naturales. Y por lo tanto, fallamos, fracasamos y somos derrotados vez tras vez por nuestro adversario, el diablo. El tercer aspecto que quiero tratar sobre este tema es la preparación para la batalla. Le hablé primero de la realidad de esta, luego la naturaleza y por último trato de la preparación para la batalla. Como la batalla es espiritual, la preparación también debe serlo. En lo natural, la preparación básica de un soldado duraba de 3 meses. Yo fui militar, estuve en el ejército y ese era el término de preparación, por lo menos para conocer lo básico, para prepararnos tanto mental, físicamente, como también en la parte del manejo de las armas. Tarda alrededor de 3 meses el periodo. Durante ese tiempo a uno no le llamaban soldado, sino recluta o hasta civil, le decían. De manera que en lo natural hay un periodo de tiempo de preparación. Y lo cierto es que no siempre un soldado está en guerra, pero diariamente se prepara para ella. Y aquí es donde entra el problema, porque muchas veces al no estar en guerra, probablemente nosotros no nos estemos preparando. Tal vez usted nos tiene una batalla de frente, nos está enfrentando una batalla actualmente y por eso usted no se prepara. Ahora, ¿cómo debemos prepararnos para la guerra?
cómo debemos prepararnos para la guerra. Estamos hablando de este punto, la preparación para la guerra. Y hablé que en el ámbito de lo natural hay un tiempo para prepararse. Ahora, en el ámbito de lo espiritual, un guerrero de Dios, como dice el apóstol Pablo, o como es el apóstol Pablo, nos da algunos consejos en Efesios 6, del 10 al 18. Primero que nada, el primer consejo para prepararse es: busque fuerzas en Dios. Los débiles no sirven para la guerra. Usted solo lleva gente fuerte a la batalla. Siempre que Israel iba a ir a la guerra, pasaban revista y toda persona miedosa tenía que regresar a sus casas. No podían llevarlo al campo de batalla porque iba a apocar el corazón de los valientes. Personas débiles no son aptos para la guerra. Lo cierto es que uno puede tomar como excusa la debilidad, el no sentirse competente, pero dice la Biblia: diga el débil, fuerte soy. ¿En quién voy a ser fuerte sino en Dios? ¿De quién voy a tomar fuerza sino de Dios? Por eso es que el apóstol dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De dónde va a venir su fuerza para la batalla? Tendrá que venir de Dios, porque usted no va a luchar en el ámbito de lo físico. Puede ser que usted naturalmente y en lo físico usted parezca alguien pusilánime, alguien que no puede batallar contra nadie, pero en el ámbito de lo espiritual es algo distinto, porque Dios será el que le dé las fuerzas. El segundo consejo que nos da el apóstol Pablo, un guerrero de Dios, nos dice: vístanse de la armadura de Dios. Y ahí menciona el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio y la paz, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Uno debe estar vestido con toda esta armadura: la verdad de la palabra, la justicia de Dios, el apresto del evangelio de la paz, caminar en paz, tener reconciliación con todo mundo, pero también este evangelio, compartir el evangelio con otros. También el yelmo de la salvación, que protege todos nuestros pensamientos de derrota o de fracaso. La espada, que tiene que ver con la palabra de Dios siempre en nuestros labios. A Josué Dios le dijo esto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué debía tener la espada del Espíritu en su boca, debía de ser experto en el manejo de esta arma ofensiva. Así es de que uno de los consejos que nos da el apóstol Pablo es buscar las fuerzas en Dios. El segundo es vestirnos de toda la armadura, es estar equipados para la batalla. Muchos no están preparados, no están equipados para la guerra. Y por último, un tercer consejo que nos da para la preparación es: comprométase a orar en todo tiempo. Esto habla de la oración continua. En otro pasaje diría el apóstol Pablo: orad sin cesar. Una oración continua, una oración persistente nos volverá aptos para la batalla. Estaremos listos y el enemigo no nos destruirá. Ahora, algo para considerar: ¿cómo se preparaba Israel para la batalla? Eso es importante. Primero, ellos ofrecían un sacrificio a Dios antes de ir a la batalla. En el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 9 al 10 dice: y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Ellos hacían un sacrificio antes de ir a la batalla. Nosotros tenemos el sacrificio perfecto.
Sé que muchos tal vez harán burla del término cubrirnos con la sangre de Cristo o declarar la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Siempre que se va a entrar en un combate, la protección de la sangre de Cristo sobre nuestras vidas puede hacer la diferencia. Segundo, lo que hacían era buscaban el consejo de Dios para la batalla. Esto siempre lo hacían. Buscaban el consejo de Dios para la batalla. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 23 al 25, habla de David, un hombre guerrero también. Recuerden que estas historias son sombras de la realidad espiritual que a nosotros nos tocaría enfrentar. Y aquí dice, y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como la marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová le había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Jefer. David siempre tenía éxito en sus batallas, pero es porque siempre tomaban consejo de Dios. Recuerda el punto que estamos tratando, cómo prepararse para la batalla. Le hablé de 3 consejos que nos da el apóstol Pablo: fortalecerse, tomar la armadura y orar constantemente. Aquí estamos viendo cómo lo hacía Israel. Ellos presentaban un sacrificio, buscaban el consejo de Dios para saber qué estrategia iban a utilizar para pelear, para ganar esa batalla. Otra cosa que hacía Israel, esto es tercer punto, sería se purificaban y consagraban a Dios. En Josué capítulo 3 versículo 5, antes de entrar a la batalla en Jericó, esto fue lo que dijo Josué. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ellos estaban preparando para entrar a Jericó, iban a librar una batalla. Y entonces Dios les dijo, santifíquense, porque mañana yo haré maravillas. Y por último, ellos se aseguraban que Dios estuviera con ellos en la batalla. Esa era una forma de prepararse. El primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 5 al 7, dice, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. El arca del pacto siempre simbolizaba la presencia de Dios. Y cuando el arca del pacto llegaba, los israelitas cobraban ánimo para la batalla. Y aquí le hago una pregunta. ¿Está usted preparado? ¿Se está preparando para la batalla? ¿Cómo lo irá a encontrar el enemigo con sus estrategias si usted no está preparado? Espero que este tema le ayude a reflexionar y que usted se prepare, porque hay una realidad. Estamos en batalla. La naturaleza de nuestra batalla es de carácter espiritual, no es física. Hay que lucharla en el ámbito del espíritu. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, ahí nos decía el apóstol Pablo, fortaleciéndonos en el Señor, vistiéndonos de toda la armadura, estar orando constantemente. Los israelitas presentaban un sacrificio, buscaban el consejo de Dios. Esto era algo que ellos siempre hacían. También se purificaban, se santificaban y luego se aseguraban que Dios estuviera con ellos en un enfrentamiento. Si hacemos esto, sin duda alguna estaremos listos para enfrentar cualquier batalla que nos venga. Ha sido todo por hoy. Espero que sea de bendición para usted este consejo de la palabra de Dios. Por hoy, que Dios le bendiga.